Sean bienvenidos al espacio del estudio bíblico de este día. Igual que siempre, suplicaremos que Dios nos bendiga para que su palabra pueda llevar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas. Oramos. Amoroso Padre que estás en el cielo, por favor, derrama la bendición del Espíritu Santo sobre nosotros para que tu palabra efectivamente pueda llevar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas. Queremos darte honor, queremos darte gloria. Queremos crecer a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Hoy hablaremos de algunas pequeñeces. ¿Qué tan importantes son las cosas pequeñas? Sucede de que a menudo se suele darles poca importancia. Sin embargo, no sé cuántos les ha tocado caminar con una piedrecita pequeña en el zapato. Esto puede generar bastante incomodidad. Y ciertamente no todas las cosas pequeñas son más importantísimas en la vida material. Sin embargo, cuando nos referimos a las cosas espirituales, hay algunas situaciones, algunas cosas, algunos aspectos que parecieran pequeños, pero ciertamente son enormemente importantes. Cuando se trata de la voluntad de Dios, todo, aunque aparentemente sea pequeño, está revestido de una gran importancia. Y algunos no entendieron esto. Y como resultado de no haberlo entendido, tomaron cursos de acción que desafortunadamente tuvieron consecuencias resultantes poco agradables. Y en algunos casos yo diría que consecuencias bastante graves. En el libro de Cantares, el capítulo 2 y el verso 15, encontramos un texto que probablemente muchos recordarán. Es el que dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es interesante porque aquí no dice que las zorras grandes son las que arruinan el viñedo. No, las zorras pequeñas. Es más fácil que las zorras pequeñas se cuelen a través de un cerco que las zorras grandes, ¿no? Es más fácil también que las zorras pequeñas se oculten de la vista en vez de un animal de mayor tamaño. Deberíamos entonces, este es un texto que debería o debe llamarnos la atención a estas cosas que son las equivalentes a las zorras pequeñas, ¿verdad? Que no necesitan ser grandes para echar a perder la viña. Además, nos ha tocado vivir con la pandemia de la que todavía no acabamos de salir, víctimas de un virus. Y cuando nosotros tenemos una idea del tamaño de un virus, ciertamente es algo tan, pero tan chiquito que el virus puede pasar a través de los poros del papel que se utiliza para filtrar el café en las cafeteras, ¿no? Así es, ¿no? Es infinitamente pequeño. Sin embargo, claro, a estas alturas de la historia, mire usted cómo, a pesar de la pequeñez de las partículas virales, todo lo que los trastornos y aún las muertes que han generado en este mundo, ¿no? Entonces, esto debería llamarnos la atención a que la importancia de las cosas no necesariamente
radica en el tamaño de ellas. Así es de que es importante pues que pensemos, ¿no? Que pensemos en un poco en estas cosas que a veces nosotros hemos creído que son pequeñeces, ¿no? Que son cosas pequeñas y que no merecen atención. En Lucas, el capítulo 16 y el verso 10, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Él dijo así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, nuestra actitud hacia las cosas que aparentan ser pequeñas o sin importancia revela nuestra fidelidad a la autoridad divina, ¿no? A la voluntad del Señor, al Rey del universo. Jesús no dijo que podíamos ser fieles solamente en las cosas grandes y dejar pasar las cosas pequeñas. No dijo eso, sino al contrario, dijo que si nosotros le damos atención y somos fieles en las cosas, esas cosas que a veces consideramos chiquitas o insignificantes, entonces también lo seremos en las más grandes. Pero, es decir, hay una coherencia entre nuestra actitud hacia unas cosas y las otras. Es decir, no puedo dar importancia a las cosas grandes y no dárselas a las cosas pequeñas. Eso sería incoherente, ¿no? Entonces, y además tiene implicaciones profundas ese sentir. Así es de que es importante, pues, que entendamos esto. Delante del Señor, en lo que tiene que ver con la voluntad revelada de Dios, las cosas pequeñas no existen. Todas son importantes, todas son grandes y todas merecen atención. Y claro, para mirar un poquito, aprender algunas lecciones que encontramos en la Biblia, lo invito para que comencemos a ir revisando algunas. Y la primera que vamos a revisar se encuentra en Éxodo, el capítulo 4, y los versos 24 al 26. Sucede que Moisés se había encontrado con Dios en el monte, ¿no? Dios se había hablado desde la zarza y le había encomendado una misión. Y ahora Moisés sale con su esposa y sus hijos y van camino a Egipto, después de que de todo ese diálogo en el que, bueno, al principio pues Moisés no quería aceptar la misión, pero Dios lo conduce, ¿no? Y lo lleva. Entonces, ese es el contexto del pasaje que vamos a mirar ahora. Dice en los versos 24 al 26 del capítulo 4. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. La circuncisión había sido establecida por Dios como una señal de todos aquellos que entraban en una relación de pacto con Él, ¿no? Una relación especial. Era una marca de identidad, ¿no? Era una marca de compromiso. Dios la había establecido. Y por supuesto, todo varoncito debería ser circuncidado a los 8 días. Y sucede de que Moisés no había cumplido con la condición que daría a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto. Y la razón por la que no lo había cumplido era porque Séfora
prácticamente lo había persuadido a que no lo hiciera. Claro, recordemos que Séfora ella era madianita, ¿no? Entonces era cusita, descendiente de Cus. Entonces claro, ella pensó y persuadió a Moisés, pero eso es algo sin importancia. Eso es algo cruel. Eso no creo que eso sea absolutamente necesario. Y entonces Moisés accedió a lo que Séfora le había dicho. Sin embargo, cuando estaban camino a Egipto, entonces el ángel dejó en claro que aunque ellos podrían haber pensado que la circuncisión era algo sin importancia, esto no era así para el cielo. O sea, cuando Dios dice algo, puede parecer una cosa pequeña, puede parecer una cosa insignificante, puede ser una cosa que carece de lógica para nosotros los seres humanos. Puede ser. Sin embargo, para el cielo, eso es absolutamente importante. Entonces ahora note, el haber descuidado un deber conocido por pensar de que eso era algo que podía obviarse, eso casi le cuesta la vida a Moisés. A nosotros puede parecernos que algo no es importante, pero recuerde, nosotros no somos los jueces, nosotros no somos los que establecen las reglas. Estos son atributos que le corresponden única y exclusivamente a Dios. Es Dios el que decide, no es Dios el que define, es Dios el que establece, no nosotros. Entonces, claro, tenemos aquí un caso en el que una cosa aparentemente tan pequeña, a los ojos del cielo, a la vista del cielo, quedó evidenciado de que no era pequeña. Aprendamos la lección. Ahora, otra lección. Sucede que en Levítico precisamente, disculpen, Levítico precisamente tiene las indicaciones que los sacerdotes deberían de seguir en todos los rituales y ceremonias. Y en el capítulo 10, en los versos 1 y 2, encontramos un pasaje que también debería de hacernos pensar profundamente en este asunto de qué tanta atención deben recibir las cosas que pueden parecernos pequeñas a nosotros. Y leo así en la palabra del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Ahora, analicemos un poco la situación. Dios había instruido de que el fuego del altar debería de ser únicamente el fuego que de manera sobrenatural y milagrosa había descendido del cielo para quemar la ofrenda. Entonces, ese fuego era el que debería ser mantenido por los sacerdotes y es el único fuego que estaban autorizados para usar. Sin embargo, a Nadab y Abiú
les pareció que ese fuego no era distinto del otro fuego común. Pensaron que daba igual. Bueno, Dios ha dicho que no usemos otro fuego, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y desafortunadamente, en el mundo abunda hoy un razonamiento similar. Lo mismo piensa una gran cantidad de gente con respecto al día de reposo. Dios, así como Dios dijo, mire, solo es fuego caído del cielo. Entonces, claro, con el día de reposo pasa lo mismo. Es solamente el día establecido por el cielo. Sí, hay bastante gente que dice, no, dice, con guardar uno de la semana ya basta. Eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha sido bien específico. Y Dios dijo el séptimo día, el sábado. Ese será reposo. No dijo el que a ustedes les parezca mejor. No dijo eso. Entonces, claro, ellos no hicieron diferencia entre el fuego santo y el fuego profano. No hicieron diferencia. Y muchos están cometiendo el mismo error ahora. Están respecto al día de reposo. Y entonces, claro, piensan un día es un día. Cualquier día está bien. Y claro, esto no solo se restringe al tema del día de reposo. Esto también tiene que ver, por ejemplo, lo vemos con la música que se utiliza en la celebración del culto, ¿no? Muchos no le dan la importancia que tiene. Y quieren llenar al culto con sonidos propios de la discoteca. Eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha revelado que en su palabra y en los escritos del espíritu de profecía, que la música en el culto tiene que ser solemne, tiene que ser elevadora, que no tiene que ir dirigida a la carne, sino al espíritu. Entonces, no hacer diferencia entre lo que Dios ha dicho y lo que a nosotros se nos ocurre, eso es exactamente lo mismo que hicieron Nadab y Abiú. Es ofrecer fuego extraño. Entonces, le invito para que piense, ¿no? Que revise un poquito sus aficiones, las ideas que usted tiene acerca de las diferentes cosas que Dios ha mandado, de lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha mostrado, el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Y entonces, que comience a pensar, ¿no? ¿Será que yo estoy descuidando un deber conocido como Moisés? ¿O que no estoy haciendo diferencia entre lo santo y lo profano y estoy ofreciendo fuego extraño igual que Nadab y Abiú? Recuerde, no es lo que nos parece a nosotros, no es nuestra opinión, es lo que Dios dice. Y claro, Moisés estuvo en peligro de muerte, pero no murió porque inmediatamente corrigieron el error. Inmediatamente lo corrigieron. Y esa es la actitud más sabia, ¿no? Nosotros los seres humanos, claro, con nuestra naturaleza debilitada, somos bien proclives a cometer errores. Sin embargo, nuestra lucha es que cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro error, nosotros debemos tomar inmediatamente la decisión de pedir perdón, de arrepentirnos, de cambiar eso, de tener propósito de enmienda. Entonces, eso es exactamente lo que hizo Moisés. Y eso le libró de la muerte. Eso le libró de la muerte.
Ese no fue el caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, desafortunadamente, pagaron con sus vidas el desprecio de la autoridad divina. Y lo que voy a decir es solemne y le puede parecer a usted, no sé, extremo, pero es así. Todos aquellos que pongan por encima de lo que Dios ha dicho su opinión, su apreciación, su idea, corren el riesgo de que finalmente tengan el mismo destino que Nadab y Abiú. Estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos las lecciones. Recuerde, a usted puede parecerle una cosa pequeña. Delante de Dios no es así. Fuego salió y consumió a Nadab y Abiú. ¿Por qué? Lo que a ellos les pareció que era pequeño, para el cielo no lo era. Entonces, recuérdelo. Ahora, veamos otro caso más. Ya hagamos dos. El caso de Séfora y Moisés y el caso de Nadab y Abiú. Veamos otro más. Este otro caso que quisiera comentar para que aprendamos. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, y en los versos 6 y 7. Sucede que por causa de la desobediencia, de la rebelión, el arca de la alianza, o arca del pacto, había caído en manos de los enemigos de Israel. Y ahora la estaban devolviendo. Y entonces, claro, David organiza todo un gran evento, una procesión grandísima, para traer el arca de nuevo a Jerusalén. Pero es interesante, porque dice el verso 6 y el verso 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y ahora, note las palabras que utiliza la Sagrada Escritura. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí. Dios dice, por aquella temeridad, y cayó ahí muerto, junto al arca de Dios. Entonces, analicemos un poquito. En principio, a cualquiera podría pensar, pero si eso es algo tan pequeño, eso es algo insignificante, que Usa toque el arca. Así puede parecernos. Igual, como ya mencioné a usted, hay un montón de cosas que le pueden parecer que son pequeñas, sin importancia, y esto le puede parecer. Pero vea usted, mire, Dios había sido claro, clarito. Nadie aparte de los designados sacerdotes debía tocar el arca. Los coatitas eran encargados del transporte, pero solo podían tomar las varas para cargarla, las varas que iban en los anillos que tenía el arca, una vez que los sacerdotes la hubieran cubierto. Entonces, aparte de los designados exclusivamente, nadie más debería tocar el arca, bajo ninguna circunstancia. Usa lo sabía. ¿Pero qué? Aquí dice que simple y sencillamente él, ¿qué? Temerariamente, porque dice, y lo hirió Dios por aquella temeridad. O sea, actuó temerariamente al considerar, no, pero ahorita voy a aprovechar y yo la voy a tocar. Eso,
no parece que es una gran cosa. A Dios no le va a importar. Usted puede pensar que a Dios no le importa. Sin embargo, las evidencias nos dicen que sí le importa. Estas cosas que a nosotros nos parece que son cualquier cosa, no lo son para el cielo. Y entonces, claro, cualquier otro que se atreviera a desafiar temerariamente la indicación divina, arriesgaba su vida. Y ese fue el caso de Uza. Este pensó que era la oportunidad de salirse con la suya, tener una excusa para tocar el arca. Error. Ninguna indicación del cielo debe ser subestimada, ni una sola. Y entonces, imagínese usted, llevamos aquí tres cosas. Uno, la circuncisión, una cosa tan pequeña, aparentemente. Dos, el fuego. Si los dos fuegos parecían iguales, ¿cuál era la diferencia? A los ojos humanos no hay. Y en este caso, ¿qué? Simple, pareciera que esto tampoco, ¿no? O sea, nuestra opinión humana dice, no, pero es que la tocó, ¿y cómo es eso? Si Dios ha dicho no toque, no toque. Si Dios ha dicho descanse, descanse. Y si Dios ha dicho trabaje, trabaje. Pero usted no puede menospreciar lo que Dios ha dicho, pensando que son cosas insignificantes, que son cosas sin importancia, que son pequeñeces. Insisto, en la vida espiritual las pequeñeces no existen. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a veces, especialmente cuando nos toca aconsejar a los jóvenes en la iglesia, hay algunos que dicen, usted en lo que se fija. Y recuerdo que cuando éramos estudiantes, y habían compañeros que hacían algunas cosas que molestaban a los otros, y aquellos reclamaban, entonces habían estos que habían iniciado todo, que decían, ustedes, eso no es nada comparado con el amor de una madre, decía. Entonces, queriendo decir, no, pero es que ustedes en lo que se fijan. Entonces, sí, pensar que hay una serie de cosas que, y puede ser que en el mundo hay cosas que ciertamente son insignificantes y no tienen mayor valor, pero ese no es el caso cuando hablamos de la voluntad de Dios. No, ese no es el caso, ¿no? Entonces, ahora preguntémonos un poco, ¿no? ¿Y por qué es que Dios es tan celoso en esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué aparentemente Dios tiene que ser tan estricto? ¿Por qué? ¿Es que acaso es un simple capricho divino? Miren, en la epístola que Pablo escribió a los Efesios, inspirada por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, en los versos 25 al 27, nosotros leemos lo siguiente. Ahora, note, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, note, ¿qué es esto de que se entregó a sí mismo por ella? Es que Él estuvo dispuesto a ofrendar su vida en la cruz. Él estuvo dispuesto a soportar todos los tipos de torturas, todos los insultos, todo el maltrato. Él estuvo dispuesto a eso. ¿Y por qué? Dice, porque amó a la iglesia, es decir, nos ama a nosotros. Entonces, por eso se entregó, pero esa entrega tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El verso continúa
Y dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, claro, ahora yo le pregunto, usted va a un almacén y entonces quiere comprar una camisa blanca. Y encuentra una camisa blanca y se ajusta a su medida, el estilo, no es un estilo que también a usted le gusta, sin embargo, tiene una mancha. No es una mancha muy grande, pero tiene una mancha. ¿La compra? La compra. Por supuesto. Si esa camisa tiene una mancha, simple y sencillamente será retirada del almacén y será vendida como descarte, ¿verdad? Entonces ocurre de que esto es la voluntad de Dios para la iglesia. O sea, nosotros a veces nos hemos acostumbrado a ser, no sé cómo le llaman algunos, ¿no? A ser chapuceros. Nosotros aquí en este país decimos a pasar raspado, es decir, sacar la nota mínima de pase, ¿no? Entiendo de que en otros países como México le llaman pasar de panzazo. Es decir, también lo decimos aquí arañando, ¿no? Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. La voluntad de Dios para su pueblo es que sea santo y sin mancha. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, si Dios deja pasar todas estas cosas, estaría estableciendo un mal precedente. Estaría permitiendo que se cuelen manchas. Se estaría contradiciendo. Entonces, no. Y note lo siguiente, en Eclesiastés en el capítulo 10 y en el verso 1 tenemos un texto que es interesantísimo. Fíjense lo que dice el verso 1 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, claro, Dios anhela que nosotros confiemos tanto en Él, que estemos dispuestos a ¿qué? Estemos dispuestos a rendirnos absolutamente a su autoridad para que Él pueda hacer la obra que quiere hacer en nosotros y presentarnos sin mancha ni arruga. Y que seamos ¿qué? Y que seamos olor agradable. Que seamos una ofrenda aromática, agradable para el cielo. Pero ¿qué pasa? ¿De qué tamaño son las moscas? Puede ser que hay algunas moscas muy grandes, sin embargo, siguen siendo pequeñas, ¿no? Pero note lo que dice. Dice que las moscas muertas dan mal olor al perfume. Y entonces, claro, estas infidelidades pequeñas le dan mal olor a su carácter. Estas infidelidades pequeñas le hacen perder, le hacen seguir con las manchas, ¿no? Entonces, o sea, debemos entenderlo. Debemos entenderlo. Una pequeña zorra arruina la viña.
Unas pequeñas moscas arruinan el perfume, manchan el lienzo de pureza del cual debe estar vestida la esposa de Cristo, la iglesia remanente, la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según lo que dice Apocalipsis 14:12. Entonces, claro, no es un asunto de cositas, es asunto del carácter, es asunto de la imagen que está siendo restaurada en nosotros. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si todavía tiene dudas en relación con esto, leamos un poquito más. Marcos, capítulo 4, versos 31 y 32. Dice así: Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos. Y claro, cuando habla del reino de los cielos, acá precisamente está hablando de la idoneidad para ser integrado al reino de los cielos. Pero lo que dijo relacionado al reino de los cielos también aplica en lo negativo. Ahora, con eso en mente leamos. Dice que el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es, ojo, la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, dice, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, esto es lo que ocurre. Una pequeña infidelidad, y eso, usted puede considerarlo, no, pero si es que esto es del tamaño de un grano de mostaza. Sí, pero no olvide que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, es lo que está escrito, ¿no? Y dice, pero si usted lo pone en la tierra, si usted lo pone en las condiciones para que germine, va a crecer, dice, y se va a volver el más grande de todos. Es decir, va a llegar a dominar su vida. Ese es el problema. Va a llegar a dominar su vida. Entonces, claro, su vida no puede permitir esas pequeñas semillas de mostaza, de infidelidad. Al contrario, su vida tiene que estar llena de todas esas pequeñas semillas de lealtad a Dios, aún en aquellas cosas que parecen insignificantes. De esas tiene que estar lleno, para que esas sean las que lleguen a dominar su vida. Pero, si usted va recogiendo todas estas semillas de mostaza, de infidelidad, entonces al final, ¿en qué va a terminar? Pues va a terminar como Nadab y Abiú. Lo siento, pero eso es el destino, ¿no? Ese es el problema. Y por eso es que Dios se preocupa, ¿no? Y por eso es que Dios quiso que estas cosas quedaran escritas, para que usted y yo que vivimos ahora entendamos y no caigamos, no repitamos la misma cosa, sino que entendamos que ciertamente hay una cantidad enorme de cosas que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, nos pueden parecer superfluas, nos pueden parecer sin sentido, sí, pero si Dios lo ha dicho, así es, y lo que Dios ha dicho no se discute. Si usted reconoce el señorío de Dios, si usted reconoce la omnisapiencia del Señor, si usted entiende un poquito de ese amor inmenso que Dios nos tiene, usted no va a andar discutiendo lo que Dios ha dicho.
simple y sencillamente se confiará en sus brazos y obedecerá. Por amor. Es que Él ya nos salvó por la fe, por gracia. Pero usted va a obedecer, ¿por qué? Porque ama a Dios, porque confía en ese Dios maravilloso, ese Dios lindo, ¿no? Entonces, claro, que quiere solo lo mejor para usted. Y voy a poner un último ejemplo. Fíjese que en 1 de Timoteo, el capítulo 2, Pablo escribió las epístolas estas, ¿no? A Timoteo y a Tito, porque eran pastores jóvenes, y le está dando indicaciones, ¿no? Y entonces dice los versos 9 y 10 del capítulo 2 de la 1 de Timoteo, asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora veamos un poquito. Este asunto de las joyas, del uso de joyas en la iglesia, bueno, primero está clarito, ¿no? Hermano también, porque a veces hay algunos hombres que ahora se les ha ocurrido también comenzar a ponerse estas cosas. Primero entendamos, mire, Dios ha dicho que no se debe hacer. Así, ahí está, no debe hacerse. Y claro, algunas hermanas a veces lo que dicen es que, bueno, pero es que sí, no, esas grandes pendientes y cosas que a veces les topan en el hombro, o he visto algunas argollas bastante grandes, casi del tamaño de esas donde meten las toallas a veces. Y entonces dicen, no, dicen esas no, pero se ponen unas cositas bien chiquitas, ¿no? Como pequeños botoncitos, como una perlita está ahí metida en la oreja. No. Hermano, perdóname, no es un asunto del tamaño, no es eso. Bueno, es un asunto de que si le das importancia a lo que Dios ha dicho o no, si lo que Dios ha dicho te importa, ese es el asunto. De ahí te puedes poner el tamaño que quieras. Ponerte eso lo que significará es que lo que Dios dijo no te importa. Que tu opinión está por encima del mandato establecido por Dios. Eso es el punto. O sea, no es el asunto de la joya en sí misma. Es el asunto de tu actitud hacia la autoridad del cielo. El Señor reclamó y Él dijo, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Ah? Entonces, eso es lo que importa. Es quién tiene la autoridad suprema en tu vida. La fidelidad en las cosas pequeñas lo que indica es un amor que está por encima de todo. Una disposición de entrega a ese Dios maravilloso, ¿no? Es haber decidido amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Una entrega total. Eso es lo que indica la fidelidad en las cosas pequeñas. Es asunto de si nos interesa la semejanza con Cristo. Usted puede revisar la vida de Jesús, léase los 4 evangelios, léase lo que los apóstoles narran acerca de su vida, lea el deseo de todas las gentes, y no va a encontrar absolutamente por ningún lado que Jesús haya sido infiel en las cosas pequeñas.
Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos el pueblo que dice Apocalipsis 14:12 que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La fe de Jesús consiste ¿en qué? En confiar en el Padre, de tal manera que estamos dispuestos ¿a qué? A ser fieles aún en las cosas que otros podrían considerar pequeñas. Puede ser. No. Mire, si el amor de Dios es lo más importante para nosotros, nosotros no vamos a andar discutiendo. Simple y sencillamente haremos lo que Jesús hizo. Esa idea de que hay pequeñeces sin importancia en las cosas espirituales desaparecerá de nuestra mente. Porque delante de Dios no hay pequeñeces. Recuérdelo. Moisés a punto de morir. Nadab y Abiú perdieron la vida. Usa perdió la vida. Y claro, podríamos mencionar varios otros ejemplos, ¿verdad? Por cosas que a los ojos humanos podrían parecer pequeñeces, cosas sin importancia. Hermano, amigo, ese es el problema de la Odisea. La Odisea no ha llegado al punto de una entrega absoluta y total. Sigue pensando de que todavía tantas cosas son pequeñeces sin importancia. Y mientras tanto la semilla de mostaza de la maldad, de la mundanalidad crece en su vida. Y si no para ese crecimiento, será vomitado. Eso es lo que el Señor ha dicho. Este es un llamado de atención. Mire, tenemos un Dios maravilloso, un Dios lindo, un Dios que nos ama, un Dios que quiere que se repita en nosotros la vida de Jesucristo. ¿Ah? Sin embargo, eso nosotros vamos a bloquear que eso se cumpla en nuestra vida. Si nosotros no tomamos la decisión de ¿qué? De ser fiel en las cosas pequeñas. Porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho será fiel. Y el que en lo poco es infiel, en lo más también será infiel. Recuerdo un pensamiento que es atribuido al presidente Lincoln, y él decía que debemos cuidar los centavos, que los dólares se cuidan solos. Y bueno, otros lo atribuyen a Benjamin Franklin, no sé en realidad quién lo dijo, pero ciertamente si cuidamos los centavitos, nuestros dólares van a estar en resguardo. Si no, nuestros dólares se van a perder. Así es nuestra vida. Recuerde, en lo que respecta a la voluntad de Dios no existen las pequeñeces. Dios lo ha dejado claro. Espero que a usted le quede claro y que usted haga lo que Dios está ansioso de ver en su vida. Que decida renunciar a esas infidelidades que usted puede considerar pequeñas, pero que no lo son delante del cielo. Y de esa manera usted se integre a esa iglesia que Jesús se va a presentar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante en ocasión de su segunda venida. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, hoy queremos suplicar que perdones nuestras actitudes equivocadas y que nos concedas la gracia del Espíritu Santo para experimentar el más profundo arrepentimiento y entender las cosas como tú las entiendes. Guárdanos de volver a las sendas
equivocadas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.